de hoy. Esta clase yo la pude haber terminado 8 días atrás. Pude haberles dado pues toda la información, pero primero que todo me quise tomar un tiempo para tal vez analizar y saber cómo abordar la clase sin que fuera muy densa y muy pesada, porque este tema de los pactos de Dios con el hombre da para toda una área de la teología, que es la teología pactual. Esto me llevó a mí a hablarlo con un grupo de personas a las que les dicté este curso de teología pactual. Nos tomó casi 4 meses verlo y fue un poco extenso y el tema bien complejo. Entonces, no pretendo dar un curso así de grande en 2 clases, pero tampoco pretendía dejar como con más preguntas que respuestas al abordar este tema. Entonces, cuando hablamos de los pactos de Dios con el hombre, me gustó la idea de dar una segunda clase acerca de esto. Muchas de las cosas que voy a abordar el día de hoy no hacen parte del pensum básico de teología sistemática, pero he querido ir un poco más allá para que de pronto ustedes puedan entender la pertinencia de este tema. Amén. Es que ya cómo explicarles esto. La necesidad de los pactos. ¿Puede el hombre relacionarse de la manera que quiera con Dios? Esto lo vimos la semana pasada. La gente que dice que se relaciona con Dios a su manera, eso es imposible. Y Efesios capítulo 2, en el verso 12 dice, en aquellos tiempos estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajena de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso se lo está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios, cuando ellos en su condición de gentiles y por no pertenecer al pueblo de Israel, ellos antes de conocer el evangelio y antes de familiarizarse con la palabra de Dios, por ser gentiles y vivir en ciudades lejanas a donde había la escritura, ellos estaban alejados de Cristo, de la ciudadanía de Israel a quien se le había confiado la palabra de Dios y por lo tanto ajenos de los pactos de la promesa que el Señor había hecho desde antes de la fundación del mundo. Y eso los ponía en una posición de estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mucha gente a mí me ha preguntado, bueno, ¿y qué de aquellos que nacen en otras latitudes y creen en Mahoma o crecieron en una comunidad indígena donde creen en el sol y la luna, donde creen en la reencarnación? ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente de alguna manera está en la condición en la que se encontraban los efesios antes de conocer de Cristo. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, que fue el pueblo al que se le confió la palabra de Dios, y por esa razón estaban ajenos de los pactos que Dios había hecho con el hombre a través de la persona de Cristo. Y eso los hacía estar en una condición terrible, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo se relaciona entonces Dios? Si no es a mi manera, y si el hombre no tiene de manera gratuita esa amistad con Dios, entonces ¿cómo se relaciona Dios con el hombre? Pues Dios realiza algo que se llaman los pactos, y en ese pacto Él mostraba un requerimiento, cómo quieren que las personas actúen, y según la obediencia que había, también había una promesa de cómo iba a responder Dios ante esa obediencia de los hombres. Y es que tenemos que meditar que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia a su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Es decir, ninguna criatura, en este caso moral, podría vivir eternamente solamente porque el Señor la hizo y ya. Debe haber una condescendencia de parte de Dios para darle esa vida eterna. Está el creador, nosotros somos criaturas. La pregunta sería, ¿está obligado en algo con sus criaturas Dios? No, en absoluto. Si Él promete bendición es porque le ha placido hacerlo. Y eso se llama o se conoce como gracia. Y aún esa gracia la podemos ver de alguna manera en el pacto de obras. Al Dios prometer vida eterna, el Señor tiene la obligación de decirle a Adán que va a vivir eternamente. No tiene ninguna obligación el creador con la criatura. Y solamente esa condescendencia de bendición que en ese momento era condicionada, era una muestra de su gracia, pero igual era un pacto de obras. A menudo las personas y aún los creyentes suponen que antes de pecar Adán tenía algún derecho ante Dios. Se pensaba que de manera, mejor dicho,
natural, Adán tenía relación con Dios. Pero miren lo que dice Job 35:7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? El pacto entonces es la administración soberana de la misericordia de Dios. Ya veamos el pacto como se llame ahora. La semana pasada vimos que hay 3 clases de pacto. No que hayan 3 pactos, no. Hay 3 clases de pacto que hoy voy a estar explicando de manera general y nos van porque ya vimos 2 la semana pasada y me quiero meter en una de esas 3 que todavía no se ha explicado de manera completa. Tal cosa como un derecho propio ante Dios, inclusive de Adán antes de caer, no existe. Hay un abismo inconmensurable que distingue a la criatura con su creador. No estamos en igualdad de condiciones. El Salmo 113, del 5 al 6 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Todas las obras de Dios en su pacto son impuestas por la voluntad de Dios y no por la voluntad del hombre. Solo son de beneficio a las criaturas y en nada benefician al creador, porque el creador no deja de ser más o menos Dios por esos beneficios. Y las únicas condiciones u obligaciones de cualesquiera sean esos pactos son impuestas por sus propias promesas hechas por su gracia. En todas ellas el mismo Señor se compromete a bendecir a aquellos que obedezcan esas condiciones. Podemos resumir entonces que los pactos bíblicos son de 3 clases. El pacto de redención, que se los expliqué la semana pasada, que fue el que ocurrió antes de la fundación del mundo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo e hicieron un pacto para realizar el plan de salvación. Luego viene el el pacto de obras, y el pacto de obras es el que hace con Adán Dios, que también lo vimos la semana pasada, y es que si el hombre tenía obediencia, vivía eternamente. Pero si no obedecía perfectamente, iba a morir. Eso es lo que vemos en el pacto de obras. Y la tercera clasificación de pacto es el pacto de gracia, o el pacto donde ya no hay que hacer algo para vivir eternamente, sino que el Señor crea podremos decir como las situaciones para que las personas que accedan al pacto de gracia sin hacer nada puedan ser salvos. Ahora, ese sin hacer nada significa sin obras, porque si hay medios para entrar en el pacto de gracia. Pero lo primero que quiero que veamos nosotros esa es la clasificación de los pactos bíblicos. Pacto de redención, el hecho antes de la fundación del mundo entre la Trinidad. El pacto de obras, que es el intento del hombre de ganar su vida eterna y pues en el cual falló. Y el pacto de gracia, donde es Dios mismo haciendo cada uno de los aspectos para que las personas, los seres morales, vivan eternamente. Vamos a hacer un pequeño repaso del pacto de obras. Aquí yo no le voy a dar mucha vuelta porque esto ya lo vimos la semana pasada. El nombre del pacto de obras es pacto adámico, pacto de la naturaleza o pacto de la creación, cosas que ya también vimos la semana pasada. La participación en las bendiciones del pacto dependía, y esa parte es importante que ustedes la entiendan, en el pacto de obras, la participación, o sea, el que pudiese el hombre adquirir las bendiciones prometidas por Dios, dependía claramente de la obediencia o de las obras de parte de Adán. Si no había una obediencia perfecta, no se recibiría la promesa de vida eterna, sino que se recibiría la promesa de muerte. Ahora, hay gente que ve el pacto de obras como un fracaso de parte de Dios. Hay gente que piensa que los pactos son la consecución de varios intentos de Dios por hacer algo y al no ver que puede hacerlo, lo intenta una y otra vez. Esa es la posición de los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas ven dispensaciones. Entonces, la dispensación de las obras, la dispensación, y bueno, lo ven por partes, ni siquiera lo llaman por pactos. Pero no es así. De hecho, el mismo propósito eterno de Dios en el pacto de redención nos muestra que ya Dios todo lo tenía fríamente calculado. Nosotros ya hemos visto temas como el decreto de Dios, y que se habla en singular llamándolo el decreto, no los decretos de Dios, porque ese decreto fue donde Él estipuló cada uno de los aspectos que iba a suceder con su creación desde antes de fundarla.
Ustedes entonces no creerían que sería como contradictorio pensar nosotros que el Señor al hacer el pacto de obras y ver que este fracasó, se tuvo que sentar a pensar en tiempo real otro pacto y, por ejemplo, hacer el noético, el abrahámico, el mosaico, el davídico y el pacto de gracia o el nuevo pacto en la persona de Cristo. No, para nada, así no es. Lo que hemos visto nosotros en los atributos de Dios es que Dios es omnisciente y explicábamos la omnisciencia de Dios como un acto en el cual Él sabe todas las cosas, y las sabe no solamente porque tenga gran sabiduría, sabe todas las cosas porque todas las cosas que sucedan con el universo y con su creación, él mismo las decretó, por eso las sabe, no porque sepa el futuro solamente. Acuérdense que Dios no está limitado al tiempo, al espacio y a la materia. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, no vamos a hablar hoy ni del pacto de redención, ni del pacto de obras. Pacto de redención es el plan de Dios de salvación, donde se ponen de acuerdo las personas de la Trinidad, donde hablábamos de que en ese pacto sí se habla de un acuerdo entre personas iguales, pero en el pacto, por ejemplo, con Adán no se puede hablar de un acuerdo entre iguales, porque es un acuerdo entre el creador y la criatura. Y de ahí no hay igualdad de condiciones. Y de hecho, Adán no tenía la capacidad de decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, modifiquemos el pacto. No, él sencillamente acataba y obedecía. Y dependiendo de su obediencia, era bendecido o sencillamente recibiría consecuencias por su desobediencia. Ya conocemos el final de la historia. Entonces, hoy no nos vamos a concentrar ni en el pacto de redención ni en el pacto de obras. Entonces, ¿en cuál pacto nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en el pacto de gracia. Y a partir de Noé hasta nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver varios pactos el día de hoy en esta clase. Esa es la pretensión de la clase de hoy. Vamos a ver desde Noé hasta nuestro Señor Jesucristo cómo cada uno de esos pactos iba poniendo una idea adicional, iba poniendo un bloque más al gran plan de salvación que el Señor había creado. Plan de salvación que aunque fue decretado antes de la fundación del mundo en el pacto de redención, el Señor se lo verbaliza por primera vez al hombre cuando, en Génesis capítulo 3, verso 15, donde le dice a Eva y le dice también a la serpiente, de la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente, mientras ésta le herirá el carcañal o el talón. Donde se está hablando que de la mujer iban a ser uno que iba a acabar con la obra del diablo. Pero cada uno de los pactos y cada uno de los momentos donde el Señor se manifiesta y se relaciona, adicionando una idea más a esa gran promesa de Génesis 3:15, son los diferentes pactos que vamos a ver al día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver el pacto de Noé y luego abordaremos el de Abraham. El pacto de Noé es un pacto de preservación. Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Más adelante, en el verso 19 dice, y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y aquí es donde la gente empieza a pensar que el Antiguo Testamento es un collage o es una serie de historias que no tienen nada que ver con la historia del Señor Jesús. Entonces vemos una creación, luego vemos un arca, una torre, vemos a un hombre saliendo de su tierra, peregrinando por todo lado, teniendo a un hijo de milagro, luego vemos que pasa el tiempo y este hijo tiene otros 2 hijos que se la pasan peleando, uno se disfraza del hermano, luego este que se disfraza se va lejos y luego vuelve y tiene 12 hijos y desde esos 12 hijos nace uno que les guarda la vida en Egipto y viven en Egipto 430 años, luego los echan de Egipto, se van de allí en un gran éxodo y uno dice, ¿y todas estas historias qué tienen que ver una con la otra? Luego se la pasan en el desierto 40 años y luego de esto solamente una pequeña porción entra a la tierra prometida y luego hay reyes, perdón, luego se olvidan de Dios en el tiempo de los jueces, luego viene un rey, luego el resto de reyes que son malos, luego se los llevan a la deportación, luego vuelve, hay 400 años de silencio y finalmente llega Jesús.
Acabo de batir un récord Guinness. El Antiguo Testamento en 3 minutos. Y uno dice, ¿cómo hago para unir todas estas historias con la historia de Jesús? Es allí donde se vuelve imperativo, donde se vuelve pertinente, donde se vuelve importante y donde se vuelve, escúchenme bien, necesario hablar de los pactos con Dios. ¿Cómo conectamos la promesa del Señor de Génesis 3:15 de la mujer nacerá uno con el arca de Noé? El arca de Noé y el diluvio universal, uno diría, el Señor destruyó a toda la humanidad menos a 8 personas para purificar a la humanidad. Bueno, si ese es el centro de la historia, si el centro de la historia es eso, ¿por qué la palabra de Dios dice que luego de que sale del arca Noé se emborracha? ¿Y por qué la palabra de Dios dice que luego de que está borracho y desnudo en su tienda, uno de sus hijos lo ve con ojos incorrectos, se burla de su desnudez y por eso maldicen a Cam, a su hijo Canaán? De ahí salen los cananeos. Uno se da cuenta en los primeros renglones, luego de haber salido del arca, que tal vez ellos son igualitos a los que murieron en el diluvio universal. Entonces, el centro del diluvio universal, de esa historia, es que el Señor estaba purificando a los seres humanos. Cuando vemos que aún la maldad persiste en los corazones desde Noé para abajo. Entonces, el centro del diluvio universal y del arca de Noé no es ese. Y nosotros siempre en cada pasaje de las Escrituras uno debe ver dónde es que está el clic, dónde es que está esa gran promesa. Y pues ellos entran en el arca, viene el gran diluvio, viene algo tremendo. Pero el clímax de la historia es cuando sale Noé, y al salir Noé del arca, ve el arco en las nubes, el arco iris, y el Señor dice, cada vez que veas ese arco, te vas a acordar del pacto que yo hago entre mí y ti. ¿Y cuál fue ese pacto? El Señor dijo, no volveré a castigar de esta misma manera a la tierra. No lo voy a volver a castigar. ¿Y por qué? Y aquí es donde uno empieza a unir este rompecabezas. Porque hablamos de que el pacto de Dios con Noé es un pacto de preservación. Cuando el Señor dice, no voy a volver a castigar la tierra como la he castigado en el diluvio universal. Alguien dirá, pero el tsunami que hubo en Japón y que se llevó a toda la gente, ¿no fue con agua? A veces la gente enfoca el hecho de que sea con agua. Sí, bueno, con agua. Pero es que no podemos comparar el tsunami que hubo en Japón tan terrible hace como 8 años atrás, donde yo personalmente vi en vivo y en directo cómo el mar se metió a la tierra y se llevaba a la gente de ahí. En vivo y en directo uno veía como cientos de personas estaban muriendo en tiempo real. Pero por más triste que haya sido esa situación, no vamos a poder comparar esa situación con un juicio universal como el que hubo en el diluvio. No lo podremos comparar. Entonces, el Señor hasta el día de hoy ha cumplido su promesa. Él no ha traído nuevamente un juicio universal donde afecte a toda la gente. Ahora, ¿por qué el Señor hizo esa promesa? El Señor hizo la promesa de no destruir nuevamente de manera masiva a todos. Y uno eso al hecho de que 8 personas se hayan salvado en el arca. ¿Saben por qué? No porque esas 8 personas fueran mejores que los demás. De esas 8 personas iban a ser Abraham. Y de Abraham iba a venir un hijo que iba a tener otro hijo que iba a ser 12 tribus. Y esas 12 tribus iban a formar la nación de Israel. Y esa nación de Israel, de esa nación de Israel y una de sus acciones o de una de sus tribus, iba a venir el Mesías. Si el Señor no promete estabilidad y si no promete preservación, si el mundo en cualquier momento se pudiese acabar, ¿cómo se cumplía la promesa de que nacería Jesús? Si el mundo en cualquier momento se iba a acabar. Entonces, el pacto con Noé es un pacto de preservación. Dios se compromete a preservar la tierra a pesar de la maldad de los seres humanos. Eso es lo que hace con el pacto con Noé. Y si lo abordamos de esa manera, ya nos damos cuenta que no es un pacto fallido, que no es un pacto fallido
el pacto con Noé. Que hay gente que ve que como hace el pacto con Noé y luego Noé se emborracha. No, es que Noé no es el centro de esto. El centro es que Dios se compromete a que no va a permitir que el mundo se acabe hasta que venga el Mesías. Esa es la estabilidad que trae el primer pacto, el pacto con Noé, se llama pacto noético. Ahora, la promesa continúa. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta parte es el clic que yo les digo de todos los pactos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La simiente de Abraham será la fuente de bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, yo quiero que presten atención a esta parte. La simiente. No dice las simientes, sino dice la simiente. Antes de llegar a eso de la simiente, yo quiero que pensemos en algo. Noé sale del arca con su familia. Nos damos cuenta que el hombre vuelve a pecar porque aún hay, su corazón es un corazón caído. Noé y su familia también habían heredado de Adán la corrupción y la culpa. Y aunque temían a Dios y amaban a Dios, ellos habían perdido su batalla contra el pecado. Entonces, estas personas empezaban a hacer lo mismo que hizo Adán y Eva antes. Empezaban a multiplicar la tierra. Ahora, la tarea cayó no solamente en manos de una pareja, sino que cayó en manos de 4 parejas. Noé y su esposa, y los 3 hijos de Noé, Sem, y Cam y Jafet, y cada uno de ellos empezó a hacer la tarea juicioso y se volvió a multiplicar la tierra. Cuando llegamos al tiempo de Abraham, la gente se había multiplicado. Ya había pasado lo de la Torre de Babel. No solamente se había faccionado la tierra porque se cree que con el diluvio universal es cuando la gran masa de tierra única que hay, se cree que en el diluvio universal es cuando se fragmenta y se forman los continentes. Entonces no solamente hay una división en que las personas cada una coge para su lado en la Torre de Babel, sino que cada persona empieza a sentarse en ciertas secciones de tierra. Se forman las diferentes culturas, se forman las diferentes razas, bueno, sucede todo este tipo de cosas. Con la Torre de Babel, los diferentes lenguajes, la gente se separa. Cuando llegamos al tiempo de Génesis, hay mucha gente en la tierra ya, pero no hay de una persona de donde vaya a salir, porque el Señor tiene que elegir, una familia de la cual vaya a nacer el Mesías. Y es por eso que se puede unir la promesa de preservación de Noé con la promesa con Abraham, donde Dios llama a un hombre tan pagano como cualquier otro, Abraham, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí sí tiene todo el sentido, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. La gente siempre se queda con eso, engrandeceré tu nombre. Pero aunque dice eso, ni siquiera se trata de Abraham. Se trata de que Abraham iba a ser el patriarca del pueblo de Dios. De allí es donde va a salir el pueblo de Dios. Abraham es conocido como el hombre que tuvo mayor fe, el padre de la fe. Y del padre de la fe van a nacer esos hijos que van a ser parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Por eso a toda persona y a todo creyente se le llama hijo de Abraham. Y él dice, y serás bendición, bendeciré a los que te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta parte es maravillosa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa que no se cumplió en Abraham, promesa que no se cumplió en Isaac, promesa de bendecir a todas las familias de la tierra, tampoco se cumplió en Jacob, no se cumplió en José, no se cumplió en ninguna de las 12 tribus, no se cumplió en Judá, no se cumplió con el rey David, porque aún vamos a ver más adelante que la bendición que Dios trajo en el gobierno de David fue una bendición para solamente su nación, la nación de Israel, una bendición local. Nosotros veríamos el cumplimiento de que todas las familias de la tierra serían bendecidas solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Y por eso, como en Noé estaba prometiendo el Señor, habrá un mundo estable que yo no volveré a destruir, con la garantía de que con el paso de los tiempos nazca el Mesías. También el Señor dice, estoy levantando en Abraham una nación, un pueblo del cual vendrá el Mesías. Entonces miren cómo cada vez se va reduciendo más y se va volviendo más concreta la promesa. Primero que todo dice, de la mujer nacerá uno. Es tan general esa promesa que Eva piensa que ese uno es su primer hijo, Caín, pero no fue así. Y a Eva le nacieron muchos más y ninguno fue. Desaparece toda esa generación y solamente queda Noé y su familia. Y con ellos se levanta una nueva generación, ya con la promesa de que Dios no va a destruir la tierra porque Él va a guardar en su paciencia los pecados del mundo antiguo, esperando y aguardando al nacimiento del Mesías. Pero el Mesías tenía que venir de una nación, y no una nación ya constituida. Dios llama a un pagano como Abraham y lo va a hacer a él, y a sus hijos los va a hacer su nación. Ahora el Señor llama a un hombre estéril, a un hombre viejo, perdón, su mujer estéril, menopáusica y vieja, para que se den cuenta que cuando nazca Isaac fue por el poder de Dios. De Isaac se levantará uno llamado Jacob, y de Jacob se van a levantar 12 tribus, las cuales de esas 12 tribus, una que es Judá, es de donde saldrá legislador. Y de ese legislador más adelante nacerá David, y de David vendrá el Mesías, directo heredero al trono de un pueblo que en el tiempo de Abraham ni siquiera existía. Entonces miren cómo el Señor empieza a construir el escenario para cumplir su promesa. Aquel que vendría sería del linaje de Abraham, sería la provisión sobrenatural de Dios, tomaría nuestro lugar para hacer bendición, guardaría perfectamente la ley, un corazón circuncidado. Pero no todos los descendientes naturales de Abraham harán parte de su reino. Entonces estamos viendo aquí el pacto noético y el pacto abrahámico. Ahora, eso que acabo de leer en amarillo no se debe sorprender, pero no todos los descendientes naturales de Abraham harán parte de su reino. ¿Por qué razón? Por ejemplo, Abraham tuvo a Ismael, e Ismael no tiene nada que ver con la promesa del Mesías y del pueblo de Dios. Dios va a salvar de su ira al que él elija por pura gracia. Y acá entramos al siguiente pacto. Ya hemos visto el pacto noético, hemos visto, ahora cuando digo que lo hemos visto es que lo estamos repasando. En el seminario de teología pactual, con cada pacto nos quedábamos una clase de hora y media, porque en cada pacto veíamos las partes del pacto, veíamos los símbolos del pacto y veíamos cómo ese pacto lo ven los presbiterianos y cómo lo ven los bautistas. Entonces, hoy yo no me quiero meter en esa vaca loca, no terminaríamos nunca esta clase y sencillamente quiero darles una vista panorámica del pacto de gracia y cómo de manera progresiva el Señor fue mostrando ese pacto maravilloso, el pacto de gracia mostrado de manera paulatina en esta clase. Así llegamos al pacto mosaico o sinaítico, o el pacto con Moisés. Abraham tuvo dos hijos, pero solamente en Isaac le fue llamada descendencia. Isaac también tuvo dos hijos, pero solo en Jacob le fue reposada la promesa. Jacob luego se llama Israel y vienen 12 tribus maravillosas de las cuales nacerá el pueblo de Israel. 70 personas entran a Egipto. 430 años después salen de Egipto casi 1.000.000 de gentes. Pero antes de que suceda esto, dice la palabra en Éxodo 2:24, yo oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Acá no dice, y tuvo misericordia y compasión porque eran esclavos. Dice, se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. El Señor sigue teniendo planes con el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es el contenido del pacto mosaico? Éxodo 19, del 5 al 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y luego en Éxodo capítulo 20 les manda todos los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, porque Él quiere
que ese pueblo, miren eso tan interesante, el Señor prometió en Adán que se levantaría uno que lo salvaría. Luego Él promete estabilidad en la tierra no se va a terminar, no va a acabar hasta que venga el Mesías. Y luego escoge un pueblo en Abraham. Pero ahora, a ese pueblo que ha escogido, que ya es un pueblo constituido en la época de Moisés, en la época de Moisés ya es un pueblo de casi 1 millón de personas, constituido por 12 tribus, que son los hijos de Jacob, y ya se llama Nación de Israel. Esta Nación de Israel sale de Éxodo, tiene un éxodo masivo, saliendo de Egipto, perdón, y se van a la tierra prometida. Estando camino a la tierra prometida, en el monte de Dios, el Señor les da una ley, porque Él quiere que ese pueblo ya constituido sea diferente a todos los pueblos y naciones que hasta ese día existen. Por favor, los micrófonos apáguenlos. Y me llama poderosamente la atención que el Señor quiere que esa nación le sea una nación única. Por eso Él les da una ley moral, unas leyes civiles y unas leyes ceremoniales a la adoración a Dios, de la persona de Dios, del nombre de Dios, porque estamos hablando de la santidad, de que iban a ser un pueblo. ¿Y qué significa santidad? Significa apartados. Santidad y apartados para la adoración a Dios, para la persona de Dios, para el nombre de Dios, del día de Dios, de la autoridad de Dios, de la vida, del matrimonio, de la propiedad, de la verdad, del corazón. Leyes para la adoración, leyes para relacionarse con la persona de Dios, leyes para el día de reposo, leyes que demuestren su autoridad, leyes que demuestren qué está bien y qué está mal, leyes para el matrimonio, para la propiedad privada, para el manejo de la verdad y del corazón. Eso es lo que está haciendo el Señor. Pero ahora, también es importante ver que el pacto mosaico, o antiguo pacto, como algunos lo llaman, que a veces la gente piensa que el antiguo pacto es el pacto de obras, y no, no es así. No podemos nosotros equivocarnos con esto. El antiguo pacto se le llama al pacto mosaico, y se le llama así, ¿por qué? Porque el pacto mosaico, entre muchas cosas que tenía la intención de ser una tipología que señalaba a Cristo. Una tipología que señalaba a Cristo. Nosotros vamos a ver en toda la ley mosaica muchas sombras que señalaban a nuestro Señor Jesús. Ahora, el pacto mosaico o el antiguo pacto mostró la condición del pecado, de la condición en pecado del hombre, porque la Biblia dice, tienes que cumplir la ley. Y si incumples uno de los puntos de la ley, es como si incumplieras toda la ley. Gálatas 3:22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y también 2 Corintios 3, del 6 al 9 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, la letra mata está hablando del antiguo pacto, de la ley de Moisés, donde todo era no, no, no. Al día de hoy sigue siendo todo no, no, no. Pero en el antiguo pacto la gente se salvaba, escúchenme bien, supuestamente por cumplir la ley. Pero ese cumplir la ley lo que mostró fue la incapacidad del hombre. Por eso dice, porque la letra mata. Pero habla de, más el espíritu vivifica. Hablando de la letra, el antiguo pacto. Y el espíritu, hablando del nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, que fue la ley que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, fue con gloria, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más ahondará en gloria el ministerio de la justificación. Entre muchas de las razones que tenía el pacto mosaico o la ley mosaica, era uno, demostrar la incapacidad del ser humano de cumplir perfectamente la ley. Pero segundo, también tenía la ley mosaica, los mandamientos que les acabo de nombrar, tanto morales como de relación, como ceremoniales. Todas estas leyes también querían de alguna manera limitar el pecado en las personas. Es decir, ese no, no, no haría que las personas la pensaran 2 veces para pecar.
Si el pueblo de Dios no tuviera, acuérdense que el pueblo de Dios sigue siendo un pueblo con un corazón torcido. Recuerden que el pueblo de Dios sí son los elegidos, es Israel, pero siguen teniendo un corazón que no ha sido regenerado. Eso va a suceder es con el Señor Jesús. Eso va a suceder con la venida del Espíritu Santo. Eso va a suceder luego. Todo el Antiguo Testamento, la gente veía su condición caída y aún no había sucedido nada al respecto. Entonces, la ley de Dios lo que hace es limitar con el castigo para que la gente piense dos veces en caer en eso. Y porque el Señor quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo único. Ahora, Cristo cumple el pacto de obras a través del pacto mosaico. ¿Cómo así? Miren lo que dice Gálatas 4. ¿Cuál es el pacto de obras? El pacto de obras es, si obedeces, te salvas. Si desobedeces, te condenas. ¿Por qué hablamos de que Cristo cumple el pacto de obras a través del pacto mosaico? Miren, mis hermanos, el pacto mosaico, hay gente que me dice, bueno, pues si ya existe el pacto de obras, ¿para qué el pacto mosaico? Es que el pacto mosaico, mis hermanos, introdujo un elemento que no tenía el pacto de obras. El pacto de obras, sí, obediencia o si no se pierde. Lo mismo pasa en el pacto de Moisés. Obediencia o te pierdes. Pero me llama poderosamente la atención que el pacto con Moisés, el pacto mosaico, tiene un elemento que no tiene el pacto de obras. Y el elemento que tiene es el sistema sacrificial. Juntamente con la ley y la exigencia de cumplirla perfectamente, se le entrega al pueblo el sistema sacrificial. Y se le dice, cuando peques delante de Dios, presentarás un cordero y el inocente será castigado por el culpable. Y por primera vez se introduce en un pacto la ley de la sustitución. Se introduce el que el inocente muera por el culpable. Caso que no vemos en el pacto con Adán. Y aunque no lo vemos en el pacto con Adán, ustedes se van a dar cuenta que lo primero que hace el Señor para cubrir el pecado de Adán es matar un animal y con su piel hacerles vestidos a ellos. De alguna manera ya en antaño, desde Génesis, estaba viendo la tipología de la sustitución. Pero no había nada escrito, no había nada dentro de un pacto, nada encapsulado dentro de un pacto. Entonces aquí vemos cómo el pacto de obras se ve de alguna manera representado en el pacto con Moisés. Se necesitaba de obediencia. De hecho, eso les quedó tan grabado a los israelitas que los fariseos maquillaron la ley para pretender cumplirla y decir que eran irreprensibles. Pero una persona que verdaderamente era honesta, tanto en el tiempo de Moisés como en el tiempo de Jesús, no maquillarían la ley, sino lo que harían es decir, yo reconozco que cumplir estos mandamientos es imposible y caerían de rodillas delante de Dios pidiendo un sustituto, alguien que sí cumpliera esa ley perfectamente que él no puede cumplir. Pues aquel que cumplió la ley perfectamente, la ley mosaica, fue nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Uno, cuando dice nacido de mujer, la promesa que hace en el protoevangelio donde dice de la mujer nacerá uno. Y nacido bajo la ley es que cumplió la ley de Moisés. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nosotros vemos algo, y esto yo no lo hablé mucho cuando lo hablamos la semana pasada, pues es necesario hablarlo hoy puntualmente. Cuando Adán peca, todos pecaban en Adán porque Adán era la cabeza federal. Pero al cumplir perfectamente la ley, el Señor Jesús, él también se constituye cabeza federal. Ahora, esa cabeza federal no serviría de mucho si no se introduce el sistema sacrificial. ¿Por qué razón? Porque se hablaría de la sustitución, cosa que no aparece en el pacto de obras. ¿Saben quién era el único que podía obedecer en el pacto de obras o si no todo el mundo se iba al bote? Adán. Adán. Si Adán podía que obedeciera a alguien más, no había nadie más. Pero pues dice pero el pacto Dios lo hizo ¿con quién? Con Adán. Si no se introduce, escúchenme bien, en la ley mosaica, en el pacto mosaico, no se introduce la sustitución, el Señor no nos podría sustituir. Y eso es aquí lo maravilloso, como brilla y cómo el Señor
pone como en uno de esos jueguitos de construcción, pone un bloque sobre otro bloque y va construyendo muy firmemente para cumplir su promesa. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor Jesús nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y soportó la maldición de la ley. Y así entramos nosotros luego al pacto davídico. Y el pacto davídico son muchos años después. Y uno dirá, bueno, ¿qué falta? El Señor ya promete que va a enviar uno, a Adán y a Eva. Promete que va a haber estabilidad en el mundo, no va a acabar con el mundo hasta que venga el Mesías. El Señor crea un pueblo, levanta un pueblo de un hombre pagano como Abraham para hacerlo la nación de Israel. Y de esa nación va a levantar una tribu, una en particular. Esto lo habla el Señor, eso lo habla la palabra de Dios en los últimos capítulos de Génesis, donde el mismo Jacob, ya llamado Israel, ora por las 12 tribus de Israel, y cuando ora por Judá, dice que Judá tiene el cetro de gobierno en medio de sus hermanos. De Judá es que van a ser el Mesías. Entonces ya antecitos del pacto con Moisés, ya se sabía de dónde iba a venir el legislador, de Judá. A ese pueblo de Dios se le da una ley en el tiempo de Moisés. Y luego con el paso del tiempo, desde Moisés hasta David, pasaron muchos años y se cumplen las promesas de Dios. El Señor levanta un rey de la tribu de Judá, que es David. Y a ese David se le hace también una promesa. Viene Natán y habla de parte de Dios y le dice esto en 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 17. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Hasta ese momento uno puede decir Salomón. Él edificará casa a mi nombre, a Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ah, aquí ya no puede ser Salomón. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo les tengo noticias, mis hermanos. La monarquía solo funcionaba mientras el rey estuviera vivo. El reinado de David terminó cuando éste murió. Y el reinado de Salomón terminó cuando éste murió. Y le dejó un reino desordenado a su hijo Robán, tanto que la nación de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. La promesa va muy bien. Uno pensaría que está hablando de Salomón, pero cuando dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, está hablando de que es un rey, que si su reino no tendrá fin, es porque es un rey que no va a ¿qué? No va a morir. Y Salomón está en la tumba, se fue a la tumba, pasó como todos los mortales a la muerte. Yo le seré a él por padre. Y más adelante dice, y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Es la primera vez que se le da la connotación de que un descendiente de David vivirá eternamente, y no solamente eternamente como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, que están con el Señor allá en el cielo. No, reinará para siempre. Está hablando de que este que se va a levantar de David no solamente es su nombre, sino que el único que vive eternamente es Dios. El único que tiene poder sobre la vida o sobre la muerte es Dios. Entonces esto es un pacto hecho a la casa de David. En Génesis 49:10 fue cuando Jacob oró por su hijo Judá y le dice, no será quitado del cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10, cuando habla hasta que venga Silo, está hablando hasta que nazca el Mesías, una cosa maravillosa. A pesar de que no todos los reyes de Judá fueron buenos, Dios preservó el linaje de David vivito para que un día se pudiese levantar un descendiente de David. Era un pacto incondicional. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces acá hay otro elemento maravilloso. Y es que este que va a venir no es un hombre cualquiera. Es hombre y también tiene características divinas. El cumplimiento del pacto davídico ocurrió en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Hechos 2, del 29 al 31 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Lo está hablando Pedro. Pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, aquí ya inspirado por Dios, el apóstol Pedro llama a esa promesa de David el Cristo para que para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Estas son las palabras de un salmo de David, donde David expresa que el que viene no irá a la tumba y se corromperá, es decir, su cuerpo se pudrirá, sino que vivirá eternamente. Aún el mismo cuerpo de David se corrompió y se pudrió, cosa que no sucedió con el Mesías. En palabras de Jeffrey Johnson, para terminar el día de hoy, dice, el pacto abrahámico prometía que ese niño sería el hijo de Abraham. En el pacto mosaico se señala su necesidad de santidad. Finalmente, en el pacto davídico, prometía que aquel que vendría sería el hijo real de David. En cada pacto sucesivo, la esperanza del evangelio se hacía cada vez más específica. De un hijo varón de la humanidad a un hijo de Israel, y de un hijo de Israel a un hijo de David. Esto es maravilloso. Y aquí finalmente llegamos al pacto de gracia. Aquel que habría de venir, que había sido prometido desde Génesis capítulo 3, verso 15, había llegado. Mateo 1:1, libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué Mateo comienza así? Qué bueno sería que ustedes pudiesen ver un sermón que tengo de Mateo capítulo 1, que se llama Una promesa progresiva, donde habla de este tema que es maravilloso. De hecho, lo voy a publicar en la página para que ustedes lo puedan ver y se familiaricen un poco de lo que estoy hablando el día de hoy. Jesús es el cumplimiento a las promesas hechas a Abraham, Génesis 12, y a las promesas hechas a David en 2 de Samuel, capítulo 7. Por eso 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios en él son sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué significa ese pasaje? El pasaje de 2 de Corintios 1:20 habla de que todas las promesas se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento en Cristo de todas las promesas del Antiguo Testamento en Él. Él es la sustancia de todas esas sombras que aparecen en el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, la interpretación del Antiguo no es literal, sino netamente cristológica. El Antiguo Testamento no tendría sentido si no ponemos en el centro de su interpretación a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la venida de Cristo transforma toda la tipología, simbolismos del Antiguo Testamento en la realidad del Evangelio. Por eso, antes de tú escuchar esta clase del día de hoy, tú veías el Antiguo Testamento como una serie de collage, de historias separadas que no tenían sentido, pero que a la hora de unirlas todas y poner en su centro a Cristo, todo tiene un gran sentido. Cristo es precisamente la simiente en la que se cumple el pacto. La Biblia dice a Abraham, y que se levantará la simiente, y en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Adán y Israel tipificaban supuestamente al pueblo de Dios. Adán supuestamente era el hijo de Dios. Israel era el pueblo de Dios supuestamente. Pero escúchenme bien, Cristo, que es la simiente verdadera, cumple el pacto. Y donde falló Adán y donde falló Israel, Cristo venció. Que sería también maravilloso que pudiesen ver esa predicación. También está en Mateo, pero en Mateo capítulo 4, si no estoy mal, hablo de eso. De donde falló Israel y donde falló Adán, cumplió Cristo. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero fue expulsado del Edén porque no cumplió perfectamente. Israel fue llamado a ser su santo pueblo obediente a la ley, pero falló y fueron enviados al exilio. Jesús triunfa donde Adán e Israel fallaron. Por eso Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue la obra que Dios le dio a Jesús? Que Él fuera el que levantara el verdadero pueblo de Dios. A Jesús por eso le llama el segundo Adán, cabeza federal, que ustedes ya tienen ese término como grabado.
es plenamente un hombre. Nace como un bebé, duerme, llora, se cansa, hasta muere. Pero nunca pecó. No merece ser desterrado de la presencia de Dios porque nunca pecó. Entonces, donde falló Adán, no falló Jesús. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos como justos. Y también, donde falló Israel, Cristo venció. Miren la analogía que hay entre las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos del Señor Jesús. Esas 12 tribus en el antiguo Israel son las que tristemente rechazan a Jesús, pero Dios los rechaza a ellos. Mientras que los 12 discípulos no rechazan al Señor, son constituidos el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel. Miren, hermanos, hay gente que adora a la nación de Israel y piensan que siguen siendo el pueblo de Dios. Y miren, se los voy a decir con todo el respeto. Yo sigo orando para que se cumpla y se va a cumplir la promesa que Dios tiene de que salvará a muchos de la nación de Israel. Pero en este momento la nación de Israel es una nación apóstata, porque la nación de Israel rechazó al Mesías prometido. Y hasta que ellos no doblen sus rodillas y sus bocas confiesen que Jesucristo es el Señor, no serán parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿quién es el verdadero Israel el día de hoy? Los 12 discípulos y los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Ese es el verdadero Israel. Podemos decir que el verdadero Israel es la iglesia universal de Dios, aquella iglesia bíblica que basa sus creencias en la palabra de Dios y que ve al Mesías como su Salvador. Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de ella. Esto es maravilloso. Jesús es el verdadero tabernáculo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, significa tabernaculizó entre nosotros. Así como hubo un tabernáculo en medio del pueblo, también Jesús vivió en medio de nosotros y por eso se le llama el Emanuel, Dios entre nosotros. Jesús es el verdadero templo. Juan capítulo 2, verso 19. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, no hablando de la construcción, sino de la resurrección de su cuerpo. Jesús es el templo, el agua del Espíritu que da a todos, el calmar la sed, es el pan de vida. Aquí solo estoy nombrando unas pocas analogías de Jesús con algunos objetos o situaciones. Jesús es nuestra verdadera Pascua. Jesús es la luz nuestra luz verdadera. Entonces, todas estas interpretaciones del Antiguo Testamento ven su claridad y su plenitud en la persona de Cristo. Podemos concluir el día de hoy que la gloria del nuevo pacto es que Jesucristo vino a cumplir el pacto de obras que fue quebrantado en Edén. Fue quien vino a cumplir verdaderamente el requisito de la circuncisión del pacto de Abraham, quien vino a cumplir perfectamente el pacto mosaico al cumplir perfectamente la ley, y quien vino a cumplir el pacto davídico en representación de su pueblo. Si nos damos cuenta, cada uno de estos pactos que hacen parte vital del pacto de gracia del nuevo pacto, no son una dispensación donde Dios fallaba y tenía que sentarse a pensar otro pacto como dicen los dispensacionalistas. No, el Señor sabía exactamente lo que estaba haciendo. Desde el momento en que le exige al hombre un pacto de obras, para que el hombre se dé cuenta de su incapacidad y la necesidad que tiene de la gracia de Dios, de que Dios no le debe nada y que necesita de su gracia. Y a partir de esa promesa que de la mujer se levantaría uno que arreglaría lo que el hombre arruinó en Noé, en Abraham, en Moisés, en David y en la plenitud de la persona de nuestro Señor Jesucristo, da a luz un nuevo pacto, este pacto de gracia que trae de la muerte a la vida a todos los que depositen su confianza en el Hijo de Dios.